Continuamos con la segunda parte de potenciometría. En esta segunda parte vamos a hacer hincapié en los electrodos ion selectivos, es decir, electrodos que pueden tener una respuesta selectiva a un ion determinado. Uno de los electrodos ion selectivos más utilizados, y que seguramente lo utilizarán de aquí en más en su actividad profesional, es el electrodo de membrana de vidrio para mediciones de pH. Este electrodo mide el potencial generado a través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con distintas concentraciones, o mejor dicho, actividades de protones. En el esquema de esta diapositiva podemos ver de que un electrodo de vidrio para mediciones de pH a la derecha y un electrodo de referencia a la izquierda. Estos electrodos hoy en día se consiguen comercialmente de una forma un poco más fácil y eficiente de utilizarlas, que es lo que se llama electrodo combinado de vidrio. Estos electrodos combinan el electrodo de referencia con el electrodo pH. Así, todas las partes que componen un electrodo de pH están combinados para tener en un solo electrodo todo lo necesario para realizar una medición de pH. Veamos entonces cómo está constituido un electrodo de pH mediante este esquema. Tenemos un cuerpo, el cuerpo del electrodo, el cuerpo externo del electrodo, y concéntrico al mismo tenemos un segundo electrodo interno de referencia. Entre estos dos electrodos hay una solución de referencia que generalmente es ácido clorhídrico 0,1 molar, y está inmerso en el mismo un pequeño electrodo de referencia que puede ser de plata, cloruro de plata. Además, en este cuerpo de electrodo, este cuerpo externo, hay una pequeña, en la parte de abajo, una pequeña unión con la solución en estudio, sí, que se hace mediante una pequeña pieza de cerámica o asbesto y ofrece de unión entre la solución externa e interna. Además, en la parte de adentro del electrodo, en el tubo interior, hay un pequeño electrodo interno con una membrana de vidrio selectiva a los protones y una solución de cloruro de plata saturada. El vidrio que se utiliza, uno de los más utilizados, es el vidrio Corning 015, que tiene la composición que se lee más abajo. Este vidrio Corning está formado principalmente por sales de silicio que no tienen una estructura cristalina como la conocemos, sino más bien es un cristal amorfo, tiene una distribución irregular en el espacio. Sin embargo, el hecho de que posea muchos grupos oxígeno hace que tenga una cierta electronegatividad que atrae a cationes. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que va a atraer con especial interés a los protones a ambos lados de la solución, y la diferencia de protones que se acercan a esta superficie de un lado y del otro de la membrana genera un potencial que va a ser medido por el equipo y traducido como pH, va a estar expresado como pH, pero recuerden que esto que nosotros leemos como pH no es más que el menos logaritmo de la actividad de los protones presentes. Veamos, y es muy importante, el esquema de electrodo de una membrana de vidrio combinada para mediciones de pH.
tenemos un electrodo de referencia 1, que podemos llamar electrodo de referencia 1, tenemos la solución externa, que es la que vamos a medir, y tenemos lo que se denomina el electrodo de vidrio de pH propiamente dicho. En los equipos modernos o en los electrodos modernos, todo esto está combinado. Si nos prestamos atención en el medio, hay un apartado que dice membrana de vidrio con un potencial B1 y un potencial B2. Esto nos da un potencial E sub B larga o potencial límite, que es igual a la diferencia de estos potenciales. Y estos son los potenciales que se generan debido a los potenciales que se generan a ambos lados de la membrana. Finalmente, a la derecha tenemos el esquema de un electrodo de referencia 2. En ambos casos se utiliza un electrodo de plata, cloruro de plata. Si nos fijamos cuál es la ecuación o los potenciales involucrados que tenemos o que medimos, los potenciales involucrados son que el potencial del electrodo de membrana para pH es igual al potencial del electrodo de referencia 2 menos el potencial del electrodo de referencia 1 más el potencial de unión líquida o junta más un potencial de asimetría más un potencial límite. Tanto los potenciales de los electrodos de referencia, del de junta y el de asimetría, son potenciales que se mantienen constantes. Y lo único que varía entonces es el potencial límite. Es la diferencia de potencial que aparece como consecuencia de las diferencias en las actividades a ambos lados de la membrana. Entonces podemos resumir que el potencial de medida de este electrodo es igual a una constante más la diferencia de potencial a ambos lados de la membrana, o lo que es lo mismo, es igual a una constante más el logaritmo de la actividad 1 sobre la actividad 2, donde la actividad 2 es constante, porque es la solución de referencia interna, que generalmente es 0,1 molar. De esta manera nosotros podemos agrupar todos los términos constantes para obtener una expresión mucho más sencilla en la que el potencial del electrodo de pH es igual a una constante L menos 0,059 por pH, donde L es una constante que agrupa todos los otros términos constantes, el valor del electrodo de referencia 2, el valor del electrodo de referencia 1, los valores del potencial de unión líquida, de asimetría, y ese menos 0,059 por el logaritmo de la actividad de la solución interna, que la hemos denominado sub 2. El electrodo de pH no escapa de tener algunos errores o algunas consideraciones a realizar a la hora de ser utilizado. En primera medida, tenemos que hablar del tema de los patrones. Se necesitan tener patrones con exactitudes de 0,01 unidades de pH para calibrar el equipo. El potencial de unión está presente, ya que si la solución del analito es muy diferente a la del estándar interno, el potencial de unión puede variar, y esto nos representa una incertidumbre de aproximadamente más o menos 0,01 unidades de pH. En algunos incluso puede llegar a ser de 0,05. La deriva del potencial de unión, esto es, si el electrodo de referencia externo es de plata, cloruro de plata con cloruro de potasio saturado, puede haber algunos depósitos de plata en el tapón poroso del electrodo, lo que nos modifica un poco el potencial de unión. Esta es una limitación de estos electrodos. Tenemos lo que se conoce como error alcalino, cuando la concentración de protones es alta y la de protones sodio, por ejemplo, es alta, el electrodo responde a los iones sodio y también a los iones a los protones. Por lo tanto, el pH aparente es menor que el real, pues el electrodo no distingue si lo que está reaccionando es es sodio o es
protón. Por otro lado, en el error ácido, a pH fuertemente ácido, el pH del medio es mayor que el pH real, ya que la superficie de vidrio llega a un punto en que se satura de los protones. El tiempo de equilibrio, por otro lado, para una solución bien amortiguada, el tiempo de equilibrio para tener una buena lectura con agitación es de unos 30 segundos aproximadamente, pero en algunas soluciones pueden demorar un poco más. Hay que tener en cuenta la hidratación del vidrio Corning. Un electrodo seco necesita varias horas de remojo antes de poder realizar una buena lectura. Lo aconsejable es siempre mantener el bulbo de vidrio del electrodo sumergido en una solución de cloruro de potasio o en un buffer ligeramente ácido que puede ser de pH 4 y que esté siempre sumergido en esas soluciones, enjuagarlos a la hora de utilizar y llevarlos a un buffer para calibrarlos, pero no permitir que se seque. En caso de que se seque hay que rehidratarlos y esto puede llevar varias horas hasta incluso un par de días de demora. Otro parámetro que hay que calibrar es la temperatura. Generalmente los equipos modernos ya traen un sensor de temperatura incluido para realizar la corrección del mismo automáticamente. En este gráfico podemos ver cómo influyen los errores ácidos y alcalinos de algunos electrodos de vidrio. Está representado vidrio Corning, vidrio Beckmann y otros dos tipos de vidrio en distintas condiciones. Por ejemplo, en el A y el B estamos hablando de el vidrio Corning que está en presencia de soluciones de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Como se puede observar, ya para mediciones de pH muy bajo empiezan a tener errores y tiene mayores errores cuando se trata de ácido clorhídrico. Pero el caso más interesante es en la parte alcalina. Podemos ver como el vidrio Corning, cuando está en presencia de sodio en concentraciones 1 molar, o sea, altas concentraciones de sodio, fíjense la curva C, como a partir de pH 8 empieza a tener un error de pH considerable, y a pH 10 estamos hablando de 0,5 unidades de pH de error. En caso de los otros vidrios pueden aguantar un poquito más la parte alcalina antes de caer en el error, pero estamos hablando de concentraciones muy elevadas, en el orden de 0,1. Pasamos a hablar ahora de otros tipos de electrodos de ion selectivo. En principio podemos hablar de electrodos de estado sólido, y uno de los más ejemplificados es el electrodo de estado sólido para determinaciones de fluoruro. Estos electrodos presentan en su base un pequeño cristal de fluoruro de lantano dopado con europio 2+. En el interior del electrodo hay una solución interna que es de fluoruro de sodio 0,1 molar y cloruro de sodio 0,1 molar. En estos electrodos el fluoruro migra a través del cristal dopado, generando huecos o lugares de vacancia aniónica. Estos huecos que produce el europio son llenados o permiten el pasaje de iones fluoruro que difunden de un lado al otro. La respuesta entonces del electrodo va a ser igual a un potencial que es igual a una constante menos una constante por 0,059 por el logaritmo de la actividad de fluoruro. Estos electrodos tienen una respuesta lineal de hasta una concentración aproximada de 10⁻⁶ molar, y esto equivale a unos 0,02 ppm. Tiene un amplio rango de trabajo
pero un acotado pH de trabajo. Si el pH es mayor a 8, van a interferir los oxidrilos, y si el pH es menor a 5, se va a formar fluoruro de hidrógeno. Otros electrodos de estado sólido similares es lo que tienen cristales de sulfuro de plata dopados con sulfuro de cobre o sulfuro de cadmio o sulfuro de plomo. Otro tipo de electrodos ion selectivos son los electrodos de membrana líquida. El electrodo de membrana líquida para determinaciones de calcio presenta en la parte inferior una membrana de plástico porosa impregnada en un intercambiador iónico líquido. Aquí el potencial se desarrolla a través de una interfase en la solución del analito, y el intercambiador iónico, como se mencionó, es líquido. Es un líquido viscoso. El electrodo va a constar entonces de una membrana conductora que se enlaza selectivamente con iones calcio 2+, una solución interna de cloruro de calcio de concentración constante y un electrodo de referencia interno de plata cloruro de plata. La membrana líquida intercambiadora es un dialquil fosfato de calcio, es decir, una sustancia orgánica. El fosfato tiene la particularidad de poder acomplejarse con el calcio para poder captarlo, y esto, dependiendo si tenemos una concentración de calcio interna y una concentración de calcio distinta a la interna por fuera, los iones se van a acercar a la superficie de la membrana líquida, interaccionando de manera distinta, generando un potencial que se va a deber a la diferencia de actividades a un lado y a otro de la membrana. Nuevamente, el potencial del lado interno de la membrana es constante, por lo tanto el potencial de este electrodo va a depender de la concentración de calcio en el exterior del mismo, y de esta manera podemos obtener que el potencial es igual a una constante n menos 0,059 dividido 2 por P calcio. Por otro lado, podemos tener lo que se llaman los electrodos compuestos sensibles a moléculas. Una de las más difundidas es la sonda sensible a gases, en especial al dióxido de carbono. El electrodo detector del dióxido de carbono gaseoso incorpora un electrodo de pH rodeado de una solución de bicarbonato de sodio, que está contenida en una membrana semipermeable. En la solución interna también se encuentra un electrodo de referencia de plata cloruro de plata, y funciona debido a que la membrana, que es hidrófoba, de diámetro de poro menor a 1 micrómetro, solo permite el pasaje de moléculas de dióxido de carbono por efusión. De esta manera, en la solución interna, el dióxido de carbono acuoso más agua reacciona para formar protones más bicarbonato. El electrodo de vidrio, interno detecta entonces los cambios de pH y podemos observar la reacción global. Viendo la reacción global, podemos escribir la constante de equilibrio de esta reacción. Para una especie neutra, como el dióxido de carbono, se puede escribir que la actividad es igual a la actividad del dióxido de carbono es igual a la concentración de dióxido de carbono, y por lo tanto podemos expresarlo a la constante en función de la concentración más que la actividad del dióxido de carbono. Si la concentración del dióxido de carbono es elevada, se la puede incluir en la constante y podemos reordenar. Sustituyendo esta relación en la ecuación que relaciona el electrodo de vidrio con la actividad de protones, podemos obtener esta otra ecuación, que el electrodo
o mejor dicho, el potencial del electrodo va a ser igual a una constante L2 o L con índice más 0,059 por el logaritmo de la concentración de dióxido de carbono externo, es decir, del ambiente afuera. Estos electrodos ion selectivos están disponibles comercialmente, son usados para conocer la concentración o actividades de iones en soluciones acuosas, siempre se mide, hay que tener en cuenta que siempre se miden, la mayoría de ellos siempre se miden en soluciones acuosas y miden siempre actividades más que concentraciones. Pasa que cuando la concentración es muy baja, esta prácticamente se acerca a la concentración. La principal ventaja es que son muy fáciles de usar, tienen una amplia variedad de aplicaciones y rango de medición. Ya se han desarrollado modelos de estado sólido o gel líquido que son robustos y duraderos y son ideales para hacer mediciones tanto dentro del laboratorio como in situ o en el terreno, como lo dicen. En su mayoría no tienen interferencia por color o turbiedad, ya que esto no molesta a la hora de la medición, mide la actividad y otras sustancias presentes no interfieren o no deberían interferir, y se han logrado que tengan altos niveles de precisión. Por otro lado, para utilizar estos electrodos hace falta lo que se llaman potenciómetros, tanto para mediciones de pH o para utilizar estos electrodos hace falta un equipo que se llama potenciómetro, y estos pueden ser de mesa o portátiles. Por lo general los de mesada son más robustos y todos tienen doble conexión, una conexión que es para los electrodos combinados de vidrio para medición de pH, y otra par de conexiones que es para el electrodo de indicador y el electrodo de ion selectivo, el electrodo indicador o ion selectivo y el electrodo de referencia. Finalmente también disponen de una conexión para la medición de temperatura para realizar la corrección automática. Aquí podemos ver un listado de distintos tipos de electrodos ion selectivo que produce la marca Hanna. Podemos ver que tenemos electrodos de bromuro, de calcio, de cloruro, de fluoruro, de nitratos, de potasio, de amoníaco, dióxido de carbono, potasio para vinos. Estos ya son específicos no solamente del analito, sino también de la matriz del analito. Así que bueno, hay un gran desarrollo y permite hacer mediciones de manera mucho más rápida y con muy buena precisión y exactitud. Aquí podemos ver un electrodo de cloruro con todas sus explicaciones, sus especificaciones técnicas de cómo funciona, de qué se trata y las especificaciones del mismo. Esto se lo dejo para que puedan mirarlo un poco. Y bueno, pongamos sobre la balanza estos electrodos ion selectivos. Las ventajas: que tienen un amplio intervalo de respuesta lineal, no implica técnicas destructivas, o sea que son conservativas de la muestra, no son contaminantes, puesto que una vez utilizado, pero la muestra puede ser utilizado para otro análisis. El tiempo de respuesta es relativamente corto, ya que no hay prácticamente no hay pretratamiento siempre que la muestra sea líquida. No están afectados por color o turbidez de la solución, y pueden utilizarse electrodos de diseño especial en ambientes normalmente inaccesibles, como células vivas. Se pueden diseñar microelectrodos para medir en lugares incómodos. Además, otra ventaja que no está descrita acá es que permiten la lectura online, es decir, que son muy buenos para controlar procesos. Entre las desventajas, la precisión, si bien son buenas,
no se comparan con la de los métodos instrumentales actuales. No es lo mismo medir potasio con un electrodo de ion selectivo que haciendo toda la preparación de muestra y leyendo en un fotómetro de llama. Hay posibilidades de que se contaminen los electrodos con sustancias orgánicas. En algunos casos hay interferencia de ciertas especies iónicas. No quiere decir que sí o sí estas especies iónicas estén presentes en la muestra, pero podrían estarlo y interferir nuestra lectura. Y la principal desventaja es la fragilidad de estos electrodos y en algunos casos la duración limitada en el almacenamiento de algunos de ellos. Así, por ejemplo, los electrodos de fluoruro y de nitrato tienen una duración como máxima de entre 1 año y 2 años de vida. Luego de lo mismo, el electrodo ya pierde muchísima linealidad, pierde precisión, pierde exactitud y por lo tanto deberían ser reemplazados. La ventaja principal de esto es que el análisis es rápido. Entonces, si el conjunto o el flujo de muestras para ser leída lo justifica, es ideal tener estos electrodos para una lectura rápida. Ahora, tenerlos solamente para ver si cada tanto llega una muestra para medir, y no sirve, para eso no sirve. Conviene recurrir a otro tipo de ensayo. Por otro lado, cambiando de temas, ligeramente mencionamos las titulaciones potenciométricas, algo ya se ha explicado en el laboratorio, que se realizaron, y lo que se hace es introducir los electrodos de indicador y de referencia en el vaso donde va a ocurrir la reacción de titulación. Desde una bureta nosotros agregamos el reactivo titulante y en una cubeta nosotros tenemos nuestro analito en solución. A medida que transcurre la titulación, nosotros seguimos este transcurso de la titulación mediante medidas de potencial. La respuesta obtenida tiene una forma sigmoidea como la de toda curva de titulación, en la que en la parte donde se produce el punto de inflexión es donde se encuentra el punto final. Observemos cómo se hace el seguimiento en estos dos casos. Hay una valoración potenciométrica redox de yodo con sulfito de sodio y otra valoración potenciométrica de cloruro de potasio con nitrato de plata. En ambos casos, cerca del punto final, hay un agregado muy punto a punto desde la bureta del titulante, y en determinado momento se procede un enorme salto de potencial. Para poder hacer una determinación mucho más precisa del punto final, se requiere trabajar con otros métodos, como por ejemplo el de la primera y la segunda derivada. Hay que tener en cuenta que en las titulaciones potenciométricas hay que seguir el curso de la titulación hasta mucho después del punto de equivalencia. Nosotros estamos acostumbrados, por ahí en las titulaciones clásicas, a agregar un indicador del punto final. Pues recuerden que punto final y punto de equivalencia no es lo mismo, pero muchas veces nos referimos a la misma situación, al punto en el que hay un equilibrio entre el titulante y el analito. Entonces, en una titulación clásica nosotros vamos agregando titulante hasta el punto final. En cambio, las titulaciones potenciométricas o incluso las titulaciones instrumentales, nosotros necesitamos tener lecturas, incluso varias lecturas luego del punto final, para graficar y después recién construir nuestra curva de titulación y hacer algún método matemático como el de la primera o segunda derivada para obtener el punto final. Algunos equipos hoy en día ofrecen titulaciones automáticas. Esto ha facilitado mucho los procesos de medición. Hay todavía al día de la fecha hay muchísimos métodos potenciométricos que se utilizan para determinaciones, sobre todo en muestras de alimentos, por ejemplo.